apóstol es alguien que es enviado. Y en cierto modo la función de apostolado, cualquiera que es enviado. Pero ellos no son apóstoles, porque los apóstoles fueron personas que tenían ciertas características. Debían haber visto a Jesús resucitado, debían haber sido ordenados por él y tenían lo que se llama la autoridad apostólica. Esta autoridad era la autoridad concedida por la cabeza de la iglesia, Cristo, a ellos para establecer doctrina, verdad y terminar las escrituras. Al terminar las escrituras, la autoridad de Cristo en la iglesia se da por medio de su palabra. Ya los apóstoles entonces no son necesarios para ser la autoridad sobre las iglesias. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Pablo dice, en espíritu ya yo lo saco de la iglesia? Tenía esa autoridad. Cuando yo vaya voy a ordenar esto. Tito, te mandé para que arregles 1, 2, 3 y 4. Oye, no, a ti no se te escapa una. Dije Tito, inmediatamente a Tito Guerra lo mandaron. Entonces, eso era una autoridad que estaba delegada a estos hombres específicamente hasta que la autoridad completa de las escrituras estuviera completa. Una vez que la escritura se completa, los apóstoles como tales, en esa autoridad en esa posición de autoridad que Cristo dio, ya no hay más. De hecho, si usted nota, las iglesias que tienen apóstoles hoy día siempre dicen que el apóstol recibe revelación de Dios, nueva revelación de Dios. ¿Por qué? Porque esa era una función apostólica. Entonces las escrituras fueron inspiradas por Dios, son útiles para enseñar, para redarguir, como nosotros vemos en que Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, las escrituras son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Pero también Pedro dice de Pablo lo siguiente. Bueno, habla de los profetas que indagaron en 1 de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo, qué lugar. Los profetas querían saber quién exactamente iba a ser el Mesías. Pero ya que eso pasó, dice él en el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, dice Pedro, que es uno de los apóstoles, que los profetas de la antigüedad, aunque escribieron inspirados por Dios, ellos no sabían quién era la persona. ¿Qué bebito iba a ser el Mesías encarnado? Ellos sí sabían que iba a ser encarnado, que Jesús venía, que iba a estar en Belén, que iba a ser, etcétera, etcétera. De una virgen, eso. Pero no sabían exactamente quién era. Y ellos querían saber. Pero Pedro dice que ellos también fueron inspirados. Y lo hicieron para nosotros. Pedro también habla de que la autoridad de la palabra de Dios es más sublime y alta que la autoridad de los sueños y las profecías y las inspiraciones que muchos dicen tener hoy. Y ahí está un problema grave. ¿Por qué? Porque muchos de los apóstoles de hoy dicen, bueno, el Señor me inspiró. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo he hablado aquí de que el pastor Jorge me decía? Que
él hablaba con un señor y con las escrituras, hasta que este compañero de trabajo le dijo, mira, en realidad a nosotros nos interesa más la escritura porque tenemos un apóstol que recibe palabra de Dios a cada momento. Entonces ya las escrituras pasaron. No, esos no son apóstoles. Los apóstoles confirmaron y escribieron, inspirados por Dios, para explicar lo que le faltaba a la iglesia entender para que la iglesia fuese formada del todo y el cimiento fuese echado. Por eso en el cielo, cuando lleguemos allá, dice que las columnas son las 12 tribus, pero el fundamento son los apóstoles. O sea, la columna, lo que sostiene el edificio, y la base, lo que sostiene la estructura, es la palabra de Dios. Y ya eso fue completado. Entonces, ya no hay más de esos apóstoles, Yahshua, y esa cosa. Entonces, espérate un momento, Efraín, que estoy buscando el texto donde dice que, ya se me perdió, que Pedro dice que la escritura que Pablo escribe es escritura, aunque algunos la tuercen para su propia perdición. Yo sé que Primera de Pedro, ya he leído Primera de Pedro mientras estoy hablando aquí, no lo encuentro. Pero Pedro reconoce que Pablo como apóstol lo que escribió fue escritura de parte de Dios. Segunda de Pedro 3:16. Ahí estamos, ya habría en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:16 dice, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, está hablando de la venida de Cristo, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro reconoce que lo que Pablo ha escrito es escritura. El mismo Pedro reconoce a Pablo como alguien, y viceversa. Y viceversa. Entonces, dice Pedro que en casi todas las epístolas de Pablo se habla de la segunda venida de Cristo. Y algunas de las cosas que él dice son difíciles de entender. Pero lo que Pablo escribió es escritura. Lo que ahora los apóstoles dicen es disparates. Especialmente que se van en contra de las escrituras. Hermano Efraín. ¿Aló? Sí. Sí. Efraín otra vez. Uh-huh. Sí, no, es que a él le gustan los dados, entonces quiere que sea Matías. Entonces, sí, él quiere que sea Matías, pero no. Ok, está bien, gracias. En especulación, por lo menos. No importa que... No, la realidad, hermanos, es esta. Cuando entendemos ese edificio como lo que es, lo que encontramos es un principio bien claro. El fundamento, las columnas, las paredes de ese edificio que es la iglesia, es la palabra de Dios. Y encima de eso, las joyas decoradas, ¿quiénes son? Todos los cristianos que son las joyas, no hojarascas, no madera que se quema, no. Es la obra de Cristo, la obra de Dios que permanece para siempre, que brilla en su gloria. Entonces, cuando tomamos estas cosas de una manera, y no estoy diciendo que tú lo estás haciendo, Efraín, y yo sé que tú entiendes esto bien, literal, entonces nos podemos confundir.
Pero el principio de lo que Juan está viendo en esta visión es que, wow, la obra de Dios por la palabra de Dios refleja la gloria de Cristo. Y esa es la iglesia. Nosotros somos su iglesia. Sí. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, lo que piensa en la otra pregunta, recuérdense, hermanos, cualquier iglesia que hoy diga, y he visto varias, especialmente no sé por qué, hermana Dalila y hermano Sea, no sé qué ustedes llevaron para allá, pero en Manassas está lleno de iglesias, apóstoles y profetas. Todo el mundo en Manassas es un apóstol o un profeta. Todas las iglesias apóstoles que yo, ¿qué? Dígame, hermano Sea. Y entonces, y tú ves los vans que tienen apóstoles, profetas, iglesia de la inspiración. Y cuando nosotros oímos eso, ya sabemos. Oh, pero claro. Pastor Jorge. Haciendo referencia a lo que Ok, es mucho más entonces el asunto. Es peor el asunto entonces. Lo que él decía. Oye, pero todo el mundo conoce aquí los cultos, que pues yo soy ignorante de eso. La luz del mundo entonces. Entonces el hombre está en la cárcel por cosas horribles. Y ese era el apóstol. Entonces, el Señor limpiando su iglesia. El Señor, y te voy a decir la verdad, es peor entonces lo que yo pensaba. Pero es que el tipo decía también, si te entendí bien claro, que no solamente él traía nueva revelación, pero era el único que podía interpretar lo que tú leías. La escritura es bien clara, hermano. Las escrituras no son de interpretación privada. La idea de que yo o el pastor Jorge somos los que tenemos la autoridad de interpretar la escritura en esta iglesia, eso sería diabólico. El día que yo diga, si usted no está de acuerdo conmigo, se tiene que ir, ese día usted me saca. A menos que sea una doctrina bien rara, ¿no? Pero no, hermanos. Nosotros no tenemos esa autoridad de esclavizar la conciencia de los hermanos a una interpretación que sea personal nuestra. Al contrario, la Escritura nos insta a enseñarles a ustedes las Escrituras, estudiarlas por ustedes mismos, para que ustedes determinen si lo que estamos diciendo es según las Escrituras o no. Un texto que me viene a la cabeza es en el libro de los Hechos. Nosotros vemos cuando Pablo, en el capítulo 17 de Hechos, ellos, en los primeros 10 versículos, se narra cómo la iglesia de Tesalónica fue plantada. Y la escritura, la historia nos dice que hubo una persecución horrible y Pablo y Silas solo pudieron estar allí por 3 semanas. Y tuvieron que escapar. De hecho, a Pablo lo tiraron fue por un muro, con unos lienzos, para que se escapara. En el versículo 10 de Hechos 17, nosotros vemos que Pablo dijo, ay, ya me persiguieron, ya me asustaron, yo me voy a quedar tranquilito, me voy a esconder. No. Después que lo tiran por la pared y Jasón obtiene una fianza para dejar ir a los hermanos, dice el versículo 10, Hechos 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿A hacer qué, hermanos?
a predicar. Lo mismo que hicieron en Tesalónica. Lo acaban de sacar por la noche de una pared y al día siguiente van a la sinagoga de los judíos. Oiga ahora lo que pasa. Cuando ellos presentan las escrituras, el Antiguo Testamento, que eso era lo que tenían en ese tiempo, y demuestran por las escrituras que Jesucristo era el Señor, mire los judíos en Berea, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos judíos en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ese show. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Solicitud es apego, atención, tomando notas. Oye, este tipo está diciendo algo que yo no he oído, pero está hablando de Isaías, que un cordero, que el cordero que viene, que va a ser inmolado. Y este Jesús, sí, yo sí sé de Jesús, porque Jesús eso pasó hace como 30 años. Ok, yo entiendo. ¿Entiendes? Ellos estaban ahí. Atención, con solicitud, aprendiendo, tomando notas, quizás aún haciendo preguntas. Oh, Pablo, espérate un momento. Pero mira lo que Pablo dice de ellos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando una vez por mes las escrituras para... ¿Eso es lo que dice, Roberto? Cada día. Exacto. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos decían, ok, Pablo, tú has hablado muy bien, tú eres apóstol, Cristo te ha enviado según tú, pero déjanos ahora ir a la casa, revisar todas las notas que hemos tomado con las escrituras y nos vemos la semana que viene. Una pregunta, si la interpretación hubiese sido privada, como el pastor Jorge nos ha dicho, ¿tendrían ellos alguna oportunidad de saber si era verdad o no? No, porque era Pablo que lo decía. Y si Pablo lo decía, tenía que ser así porque él es el único que tiene la autoridad para interpretar las escrituras. No, amado hermano, estudie las escrituras. Usted tiene toda la autoridad de parte de Dios para estudiar las escrituras y decir, ¿sabe qué? Esto no lo entiendo y está bien. O esto es lo que creo que dice la escritura y por ahora creo eso. O en realidad yo entiendo pero no creo. Eso es otra opción. Eso es problema suyo. Por eso es que nuestro encargo a usted y nuestra exhortación es estudien las escrituras. Estudien las escrituras. El día que yo empiece a hablar disparates, si ustedes no han estudiado las escrituras, me van a escuchar que el pastor Josué dijo. No. Y hagan preguntas. Hagan preguntas. No, yo no entiendo eso, pero es que eso está claro. Para usted está claro. Yo quiero que usted me lo aclare a mí. Y después que usted la aclare, yo entiendo tu explicación, vaya otra vez, lea la escritura, a ver si es verdad. Y por esa es una de las razones por las cuales nosotros tratamos de enseñar todo el consejo de Dios en cuanto a algún punto. ¿Qué dice la escritura acerca del fin del mundo? 1 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10, que Cristo viene y va a ser fulminado y se va a quemar todo, y ya. Bueno, hay muchas cosas más que la Escritura dice que debemos saber. Eso es verdad, pero hay muchas cosas más. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, ustedes no deben nunca confíen en que si Jorge lo dijo o Josué lo dijo, eso es lo que es. No, si la Escritura lo enseña. Lo cual me lleva a un punto que es importante. Y lo hemos repetido 80.438 veces aquí,
pero una vez más no molesta. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo introduce este capítulo con la idea de que debemos tener una unidad, debemos trabajar para la unidad. Pero es en el versículo 13 que hay algo importante para este tema, para nosotros hoy. El versículo 11 comienza, y él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Pero el versículo 13 nos dice cuál es el ministerio. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe, a una doctrina. ¿Cómo vamos a llegar a esa unidad de la fe, hermanos? Con la palabra. Bueno, con la palabra sí, pero ¿cómo? Sí, estudiando, pero ¿cómo? Cumpliendo la obra que Dios estableció con los maestros, con los pastores. Sí, Dios, como dije anteriormente, todas las iglesias comienzan con 40 y pico de miembros. A la unidad en amor. Bueno, la unidad en amor viene, y esto es interesante, con la unidad en la doctrina. Cuando todos conozcamos las escrituras. Cuando todos conozcamos la escritura, eso suena tan general, eso es verdad, pero suena general. Yo quiero que seamos específicos en este punto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la medida de la De la estatura de la plenitud de Cristo, sí, pero a la unidad de la fe primero. A una unidad doctrinal. A creer la misma cosa en cuanto a un punto, exactamente. Entonces, si Elmer y yo tenemos diferencia en cuanto a un punto de la escritura, un punto doctrinal, ¿qué debe hacer Elmer? Irse de la iglesia, claro, porque yo soy el pastor. ¿Verdad que sí? No. Elmer que venga con todo el respeto, y yo con todo el respeto hacia Elmer, nos sentamos de vez en cuando a ver qué dice la escritura al respecto, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Desafortunadamente, la iglesia de hoy día ha optado por la opción que yo llamo más pobre. La opción más pobre es esta. Bueno, ¿tú crees eso? Yo creo esto. En el cielo sabremos. Si no, ahí está la puerta. O hay otra iglesia que yo creo esto y tú o crees eso o ahí está la puerta. No, yo me llevo a este grupo, llevo a todos que a la que ellos creen lo que tú crees, tú crees lo que yo creo, y llamamos a otra iglesia. Y como en Fire le llamamos a eso, una plantación de iglesias no autorizada. Se fueron por un pleito y por un pleito doctrinal, lo que sea. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Lo que Pablo nos está llamando aquí es, recuérdense, ¿qué dice el versículo 11? Que él dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Cuáles son los apóstoles que dio a esta iglesia? ¿Cuáles son los apóstoles aquí en esta iglesia? ¿Eh? Los misioneros, los pastores. ¿Cuáles son los apóstoles en esta iglesia? Roberto. Los 12 que están en la Biblia. Ah, los que están en la Biblia. Sí, Bueno, 13. Aló, Roberto. Okay. No, exactamente. Tenemos apóstoles que han escrito las escrituras, tenemos profetas que han escrito las escrituras. Dios nos ha dado las escrituras. Además, ha dado a maestros para explicar las escrituras y ha dado a pastores, evangelistas para esparcir las escrituras y ha dado a pastores maestros para explicar y predicar las escrituras.
Pero esa obra, esos dones de Dios a la iglesia tienen la función de traernos a la unidad de la fe. Como dije anteriormente, muchas iglesias han escogido opciones pobres, como, bueno, ¿usted cree que las mujeres deben predicar en la iglesia? Y yo tampoco creo eso, pero como somos hermanos en Cristo, vamos a dejarlo así. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se manifiesta hablando en lenguas? Y yo no creo eso, pero como somos cristianos, estamos en Cristo, lo importante es que somos cristianos, vamos a dejarlo así. ¿Usted cree que... añade lo que usted quiera? ¿Usted cree que nosotros debemos vivir por los 10 mandamientos? Yo no creo que debemos vivir a la luz de los 10 mandamientos, pero como somos cristianos, vamos a dejarlo así. No. El ímpetu, el empuje de las Escrituras es no. No sean haraganes, tomen las Escrituras, empiecen a estudiar hasta que estén de acuerdo. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Ay, José Castro, que no ha... Mire, hermanos, él tiene todos esos meses que no ha hablado nada. Y él estaba esperando por un momento para poder... Dime, José. Pastores que reconozcan que fueron constituidos por Dios. La predica que escuchamos hoy. Porque cuando yo como pastor digo lo que usted dice, y eso está pasando mucho, que no, porque este cree esto, lo otro, pero después no vemos. No están reconociendo que fueron constituidos por Dios y en su designación por el Señor tienen que defender. Sí. La verdad. Y tienen que, no pueden conformarse. Y tienen que promover la verdad y estimular a los hermanos a llegar a esa verdad. Exactamente, es una de las funciones. Mira, uno de los momentos, no voy a decir tristes, porque yo no lloré ni nada de eso, pero me sentí como que, wow, fallaron. Hace como 10, 12 años, no sé, John Piper tomó a 3 pastores. El doctor Hamilton, muy amigo del pastor, del hermano Henry aquí, pero es muy amigo porque él tiene una clase que oye por video y él cree que es amigo de él, pero que ni lo conoce ni nada. Pero el doctor Hamilton, el pastor Doug Wilson y el misionero Sam Storms. Y en una gran iglesia, llena la iglesia, se sentaron. John Piper era el moderador. El tema: premilenialismo, amilenialismo o postmilenialismo. ¿Cuál de ellos es la verdad? Los primeros 20 minutos, yo oí todo. Fueron casi 2 horas de... yo prefería una pela, que me dieran una pela que eso. Pero yo oí todo. Los primeros 20 minutos de esto fue: hermanos, recuérdense que somos hermanos en Cristo y podemos tener diferencias y tenemos que tener diferencias y las diferencias no van a... Y hermanos, recuérdense que aquí no estamos para hacerlo cambiar de bando. Y recuérdense, hermanos, que el amor de Cristo es sobre todo. Y bueno, cada cual dio su posición. Después empezaron a hacerse preguntas unos a otros. Y yo le aseguro, hermano, que los hermanos de esa iglesia que estaban presentes ese día salieron más confundidos. Porque todos tenían razón. ¿Por qué todos tenían razón? O porque somos hermanos en Cristo. Y no estamos aquí para hacerle cambiar a nadie. Hermano, si usted no está para hacerme cambiar de posición, porque usted cree que yo estoy equivocado, mire, no me haga perder el tiempo. Hermano Alberto, mire, ¿usted cree
que los perros van al cielo. Yo creo que los gatos van al cielo. Espérese un momento. Yo sé que usted se lo come ambos, pero no se apure. El punto es este. Si usted y yo tenemos esa diferencia y vamos a sentarnos a hablar de la diferencia que tenemos, pero lo primero que decimos es, hermano Alberto, mira, al final usted queda con su posición y yo con la mía y nos amamos, porque somos amadores de animales. No perdamos el tiempo. Siga usted amando a su perro, yo sigo amando a mis gatos. Y somos, los dos nos abrazamos, amamos los animales. ¿Verdad? O sea, no. El ímpetu de la Escritura es este. Llegar a la unidad de la fe. Y eso es, hermano, lo que nos va a evitar que tengamos apóstoles y profetas que vengan aquí a interpretar las Escrituras por ustedes y a decirles lo que ustedes tienen que creer. No, tenemos que ser abiertos. ¿Usted cree algo? Sí. Asegúrese de que usted tiene una base escritural para creerlo, aunque esté equivocado. Después, ¿tú eres diferente a mí? Sí. Hermano, mire, vamos a sentarnos a hablar de esto. Yo quiero saber entenderlo a usted. ¿De dónde te sacan las escrituras esto, esto y esto y esto? Ah, mire, yo no había visto eso. Yo creía esto, esto y esto, pero con lo que usted me está diciendo ahora mismo, yo tengo que cuestionar la posición que yo tengo. Déjeme revisar otra vez. Vamos a estudiar. Vamos a buscar. ¿Qué significa esta palabra? ¿Quién la dijo? ¿Hay alguien que yo respeto que ha hablado de eso? Déjame escuchar. Ver cómo lo presenta. Y después volver a reunir otra vez. Hermano, mire, sabe que la posición suya, lo que usted ve en las Escrituras es lo correcto. ¡Ah, te gané la discusión! No. Ese no es el asunto. El asunto es llegar a la unidad de la fe, a creer lo mismo con respecto de algo. Él cree que Dios no elige a nadie. Él cree que Dios elige a todo lo que hace salvo. Él cree que Dios predestina, él cree que no, que cada cual hace su destino. Él cree que lo que sea. Ah, pero nos amamos en Cristo. No. No. Especialmente cuando son cosas que tienen que ver con la esencia de lo que es el Evangelio. Nosotros no podemos pensar, está bien. Bueno, en esa iglesia tienen esto, tienen aquello. Yo sé que eso no es de acuerdo a la palabra de Dios, pero son hermanos en Cristo. Aquel se murió en un accidente de tráfico y tenía 5 mujeres, 4 hijos con una, 5 hijos con otra, no mantenía ninguno, tenía a las mujeres como esclavas, tenía 4 queridas, pero él hizo una decisión por Cristo, levantó la mano cuando tenía 7 años, lo bautizaron y ahora está en el cielo. Ok. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y hay un error muy grande. Salvo siempre salvo no es igual a salvo siempre salvo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Entiendes, verdad? Tenemos que llegar a la unidad de la fe en esas cosas. ¿Quién te mantiene salvo? ¿Dios te mantiene salvo o tú te mantienes salvo? Oh, Dios te dio la salvación, ahora tú tienes que trabajar duro y esforzarte y que sí, que, ok. Y tú, no, tú dices que Dios me dio la salvación y por tanto yo ahora puedo hacer lo que me dé mi gana porque a mí no me va a pasar nada porque Dios me dio la salvación. ¿Cuál de los dos es? Ninguna de las dos. Pero ¿cuál de las dos es el pleito? ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermano? Tenemos que hacer el esfuerzo de escudriñar las Escrituras para llegar a la unidad de la fe. El pastor cree eso, yo no creo eso. ¿Eso está bien o está mal? No, está bien.
El pastor cree eso, yo no creo eso lo que cree el pastor. Eso está bien. Lo que está mal es no decir, ok, pastor, vamos a sentarnos, porque yo no creo eso, que usted lo pone así. ¿Me puede explicar lo que usted cree? Y hablamos hasta que lleguemos a la unidad de la fe. En otras palabras, estar en desacuerdo en cuanto a algunas doctrinas no es un problema ni es pecado. Lo que es un problema es decir, yo me voy a quedar así y no voy a procurar la unidad de la fe en la iglesia. Eso sí está mal. Porque les voy a decir una cosa, hermanos. Al fin y al cabo, lo que destruye una iglesia es cuando la base doctrinal se rompe. Y lo que mantiene una iglesia unida... Mire, yo voy a decir algo aquí que yo sé que algunos de ustedes no sé, pero los que son más viejos entienden. No en edad, pero en estar aquí. La unidad entre los cristianos no está basada en el amor que se tienen. Piensen en eso que acabo de decir un momento. La unidad entre nosotros no está basada en el amor que nos tenemos. ¿Es eso verdad o no? Piense bien antes de decir que sí. ¿Qué ustedes creen? No, yo estoy hablando de la pregunta. ¿Qué tú crees de esta frase? La unidad que tú y yo tenemos no está basada en el amor que nos tenemos. Sí, en lo que creemos. Esa frase está bien. ¿Y qué dicen los demás? ¿La frase está bien? O sea, la unidad nuestra no está basada en el amor que nos tenemos. Servir a nuestra como iglesia. Sí, llega aquí, Como iglesia. aquí. Ok. No está basada en el amor que nos tenemos. Tiene que ver mucho lo que creemos, para mí. Yo no te he preguntado de eso. No, yo te no pregunté creo, que si tú crees que si esa frase está No, bien o no. yo no. Ese es otro problema, hermano. No, yo no creo. Para usted, ok. No creo. Yo digo no. O sea, tú estás de acuerdo con la frase. Yo estoy en desacuerdo con hermano Eduardo. O sea, oye, como él dice, yo estoy de acuerdo con lo que diga Edward. No, en desacuerdo. No, en desacuerdo. O sea, que tú crees que la unidad de nosotros, el fundamento de la unidad nuestra entre nosotros es que nos amamos. No. Pues, ajá. Entonces vamos otra vez. Lo que yo dije fue, la unidad nuestra no está basada en que nos amamos. ¿Correcto? Edward dijo que sí, que esa frase está correcta. Y esa frase está correcta. No. No, es que, bueno, yo entendía, por ejemplo, tengo muchos hermanos que he amado mucho y que hemos tenido muy bonita relación, pero no, nuestras diferencias doctrinales nos han separado y ellos ya se fueron por otro lado, yo estoy, pero tenemos una situación en la que los amé mucho, pero no puedo compartir con los que comparten. Exactamente. ¿Qué pasó? Que no había unidad doctrinal. Sí, pero usted dijo amor. No, pero yo digo Ok. que nuestra relación, Roberto, tú y yo, no está basada en que tú me caes bien o yo te caigo bien y que nos queremos mucho. Exacto. Eso lo puede hacer cualquier perro. Correcto. No es verdad. Es verdad. Sí. Es verdad. Lo que nos une a nosotros es, él lo dijo, Cristo, pero yo quiero añadir algo, es la verdad Exacto. en Cristo. Correcto, la verdad. La unidad doctrinal.
Pero es que usted había dicho el amor, como que el amor. No, No, pero- yo digo que la fe, lo que creemos, es lo que mantiene. recuérdense que Roberto tiene un problema para escuchar. Pero no se apure, que eso se, la verdad que sí. Mira, Cris está ahí, Roberto, por favor. No le van a dar eso, ¿cómo se llama? Pozole hoy. Sí, pero ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Que lo que nos mueve a la unidad es lo que creemos. Correcto. Exacto. Y entonces el amor de nosotros unos por los otros va a crecer mientras más también nos unimos en la unidad doctrinal. Un momento, Edward. Y para que esa unidad doctrinal sea real, la unidad doctrinal no puede ser porque Jorge se paró y dijo, esta es la interpretación de la Escritura. No, debe ser porque cada uno, estudiando las Escrituras, llegamos a ese punto. Hermano Edward. Sí, para que se complique más los próximos. Yo sabía que tú ibas a hacer eso. Mi pregunta es para que tú puedas definirnos exactamente la unidad doctrinal. Te voy a poner un ejemplo, a ver cómo solucionamos este ejemplo de la vida real. Okay. Yo viví en California mucho tiempo y iba para la iglesia de John MacArthur. Ok. Y llego aquí a esta iglesia y la escatología, la parte del arrebatamiento y todas esas cosas, John MacArthur toda la vida le ha enseñado de una manera que yo sé que aquí en esta iglesia no compartimos esa doctrina. Si tú y yo discutimos y yo sigo con mi posición de que yo creo como lo enseña John MacArthur y no como se enseña aquí, ¿podemos tener una comunión de una sola doctrina o me tengo que ir? Yo sé por dónde él va, creo, y es una buena pregunta. Excelente pregunta. Yo le decía a mis hijos cuando eran pequeños que a pesar de mis creencias, a pesar de lo que la Escritura enseña acerca del fin, si yo tuviera un pastor que me fuera a explicar a mí las cartas de Pablo y yo me sentara debajo de él para escucharlo, a explicar todo eso, sinceramente, John MacArthur, y si un pastor para ayudarme con mi familia, otro que también creía en eso, Chuck Swindoll. Si usted agarra a Chuck Swindoll, el que no ha conocido, oiga la sabiduría de este hombre en cuanto a muchas cosas. Pero ¿sabes qué, Edward? No habría unidad de la fe completa. Yo los amo mucho hasta cierto punto. Por ejemplo, yo nunca podría ser pastor en la iglesia de John MacArthur ni en la de Chuck Swindoll. ¿Por qué? Porque para ellos el creer en el premilenialismo es algo tajante y excluyente. Yo no lo veo así. Yo creo que cada hermano puede tener su posición en cuanto a las cosas del fin y a la vez tratar de sentarnos a hablar y crecer en la unidad de la fe en ese aspecto. Ahora, hay otros aspectos en que tenemos unidad de la fe y en esos aspectos nos podemos amar y crecer y disfrutar de la compañía de los unos de los otros. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es no qué nos va a dividir, sino en qué nos falta crecer en unidad. ¿Por qué? Y antes de tú, Joshua, porque hay una cosa que tenemos que tener clara. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo en Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Hay doctrinas que son no negociables, porque son doctrinas que tienen que ver con el mismo Evangelio Salvador de Cristo. Entonces, si tú no crees en la Trinidad, no tenemos el mismo Dios. Si tú no crees que Jesucristo es
Emmanuel, Dios con nosotros, quien murió, no tenemos, ya ahí no hay una diferencia doctrinal. Es que tú estás en el reino de las tinieblas y yo estoy en el reino de la luz. Tú estás en la familia del diablo y yo estoy en la familia de Dios. Ya eso ahí no hay problema. Pero ahora hay otras cosas, Edward, en las que nosotros empezamos a creer. Por ejemplo, Edward y yo teníamos 80,000 diferencias doctrinales. Y él me convenció de todo lo que él creía. Entonces ya estamos unidos en esas cosas. No. Pero hablamos mucho tiempo, Edward, años, aún antes de estar en esta iglesia. Hablamos muchas cosas. Exactamente. Él me sorprendió porque cuando yo la primera vez lo conocí a él, él me decía, no, pero es que yo no puedo creer que haya gente que crea que Dios no ha elegido, que Dios no sea el que salve. Y él cree que, por ejemplo, estaba como en contrario a mí, yo dejándolo ahí que él hable todo lo que quería. Yo, bueno, Elmer, pues estamos bien. Entonces me dice Elmer, pues estamos bien, vamos para su iglesia. ¿Qué pasa, Elmer? Que nosotros no queremos más miembros de la iglesia. ¡Ya! Joshua. En cuanto a todo esto, requiere humildad en frente a la palabra. Y mansedumbre. Tú tienes que, si ves que el otro hermano está correcto y que tú estás equivocado, tienes que someter a la palabra. Y yo creo que también eso contribuye a la humildad. Si hay diferencia doctrinal, pero todos tienen esa humildad de que si el otro hermano me convence, yo voy a cambiar mi posición, entonces puede tener unidad doctrinal, aunque hay una diferencia. Y segundo parte de eso es también hay una diferencia entre yo tengo certeza de esta posición. Digamos que John MacArthur, él cree en premilenialismo y él lo tiene como algo cierto. No es, pero es posible que yo no sé cuál es la posición correcta. Y en eso tú debes crecer, debes de tomar su tiempo para estudiar. Si no sabes si es pre o a o post, o si no sabes qué significa esos términos, eso está bien. Crezca en eso y un día tú vas a tener la certeza de lo cual es correcto. Un ejemplo de esto en nuestra iglesia, que no se menciona mucho, pero nosotros creemos en creación en 7 días, literal, en esta iglesia. 6 días. Sí, pues 6, sí. El 7 el descanso. Descansó. Tal vez hay hermanos que no han estudiado lo que la Biblia dice o las diferentes posiciones y tal vez van a llegar y decir, yo no sé sobre Exacto. eso, pero eso no significa que no tienen humildad. Tienen que tener la humildad de que cuando ellos ven lo que la Biblia dice, que van a cambiar sus posiciones. Claro, y eso es un buen punto, que nosotros seamos lo suficientemente humildes para decir, ¿sabes qué? Yo no tengo una posición clara al respecto. En vez de agarrar algo, hermanos, aquí no estamos ganando una discusión. Ok, Pastor Jorge. Tal vez para lo que decía al principio, de que, aquí solo porque los pastores lo dicen, no hay que estudiar la Biblia. Solo porque el Josué lo dice, no lo hace la verdad. La verdad es la verdad porque es la verdad. Es lo que Amén. Creo que uno de los problemas que existen, no solo en el pueblo latino, sino por todos lados, es que endiosamos a ciertos hombres, endiosamos a ciertos pastores. Eso es verdad. Entonces, especialmente en Latinoamérica, hay ciertas doctrinas. Eso es verdad. Que porque llegaron allá y se enseñaron como la única cosa, pensamos que esa es la verdad. Sí. Y porque lo dijo fulano, quien usted quiera, eso tiene que ser la verdad. Y no nos dedicamos a estudiar las escrituras para ver si en realidad no somos como lo de Berea. Exacto. Ese es el problema, y yo creo que entonces lo dejamos como sentado sin nosotros haber estudiado, a ver si en realidad es lo que la escritura dice. Ese es un punto excelente. Ese es un punto excelente porque cuando yo oigo a un hermano decir, pero es que el pastor lo dijo, de verdad. El pastor Alistair Begg es un pastor en Ohio y él es muy conocido
Y una vez yo estuve, creo que nosotros estábamos juntos en esa conferencia que él predicó allá en Ligonier. Y él se paró antes del sermón y leyó 2 citas de Juan Calvino. Juan Calvino dijo tal y tal cosa, y Juan Calvino dijo tal y tal cosa. Entonces dijo, ok, vamos a entrar en el sermón, pero ya dije las 2 citas de Juan Calvino, porque si no digo una cita de Juan Calvino en el sermón, la gente no le va a gustar. Entonces ya le di las 2 citas de Juan Calvino, ahora vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Y cuál era el punto de él? Lo que dice Jorge. Que porque Juan Calvino lo dijo, yo le llamo los 3 Juanes. Porque Juan Calvino, o Juan MacArthur, o Juan el plomero, John Piper, lo dice, ya eso es verdad. No, excelente punto. Y nosotros debemos, hermanos, escudriñar a esos grandes hombres de Dios de la misma manera que escudriñamos al pastor. Vamos a ver si es verdad. Y en ese momento yo cerré ese libro, digo, hay que botarlo. Y si hubiera una chimenea donde yo quemara todavía papeles, lo tirara ahí. Ay, tú vas a agarrar esos gases. Porque cuando nosotros contestimos Sí, no. a nosotros por encima de Jesucristo, es como que, ¿qué es eso? Exacto. ¿Quién es el que es Dios? Yeah. ¿Al vivo Dios o el Cristo Dios? Yo tuve la oportunidad de verme un ratito con un señor muy famoso en ese tiempo, se llamaba Charles Ryrie. Y él escribió muchos libros acerca de la profecía y eso. Pero ese señor escribió un libro que se llama Dispensacionalismo Hoy, en el cual él dice que si los judíos no hubiesen crucificado a Cristo y le hubiesen aceptado como el rey, Jesucristo nunca hubiese ido a la cruz. Porque Jesucristo vino a salvar a los judíos, fue. Y entonces añade, como lo rechazaron, Jesucristo hizo un plan B. La misma chimenea. No, yo con esos gases no me afecto. Pero ¿cuál es el punto? Que son hombres famosos, reconocidos, muy populares en Latinoamérica, como decía Jorge, que dijeron unos disparates que la gente es años más tarde que se despierta a ellos porque en ese tiempo lo tomaron, pero es que fulano lo dijo. No. Estudia las escrituras, hermano. Si le hace falta alguna pista, alguna idea, Josué, que yo quiero estudiar este tema, ¿qué puedo usar? Mira, hay unos textos aquí, busca la palabra, busca una concordancia, toma notas y haz tu propio. Si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Pero yo creo y quiero que cuando tú termines y tú digas, yo creo esto, es porque tú puedes abrir las escrituras y decirme, las escrituras dicen eso. Y hermano, le voy a cerrar todo esto con esto. Cuando usted dice yo creo, a mí me da miedo. Yo prefiero que usted me diga, después de estudiar, las escrituras enseñan. Lo que yo creo, hermanos, lo que la escritura dice, esperamos que sea lo mismo, que creemos lo que dice la escritura, pero mi posición no está en lo que yo creo, mi posición está en lo que la escritura dice, y yo creo las escrituras. ¿Está bien? Bien, hermanos, vamos a orar.